bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Es un placer estar aquí con Clara Mercedes. Y es un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Somos siervos del Altísimo que procuramos estudiar la Biblia tal como está escrita y tomamos cada palabra como palabra de Dios. Así es. Y en esta ocasión estaremos estudiando, siguiendo el programa de la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la lección número 4 de Perspectiva Bíblica. Dinos, Clara. Para el 26 de octubre del 2024, Testigos de Cristo como Mesías. Y este es un tema muy importante, Clara. Estaremos estudiando la perspectiva bíblica, no la doctrina de la Iglesia Adventista necesariamente, porque no estaremos citando porciones de doctrina adventista, estaremos citando la Biblia. Johnny, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo, Clara Mercedes. Y lo practico. Amén. Amén. Asumimos que nuestra iglesia está siguiendo las posiciones de la Biblia y así lo creo, por eso soy adventista del séptimo día. Y esto lo podemos decir también de presbiterianos, pentecostales y otros que lean la Biblia y también crean lo que está allí escrito. No somos únicos, ninguno de los cristianos, todos estamos bajo la sombrilla del Espíritu Santo. Amén. Y hablando del Espíritu Santo que Jesús prometió que enviaría a todos los que invocan su nombre, ¿puedes dirigirnos en oración, Clara Mercedes? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Gracias por el Espíritu Santo que tú derramas sobre todos nosotros. La promesa todas las bendecida. Denominaciones, todas las religiones y todos tus hijos. Amén. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Juan 1, 29 al 37. Juan el Bautista testifica de Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. Me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Clara Mercedes, este asunto del testimonio es la clave en la vida cristiana, ¿te das cuenta? Porque los elementos que evidencian la verdad de Dios se han de vivir y experimentar. Y Juan el Bautista lo experimentó y lo vio, y por eso él dio testimonio. ¿Tú puedes dar testimonio, Clara, de algunas cosas en tu vida? Claro que sí. Y son las cosas que has vivido. Si te pido dar testimonio de criar hijos, por ejemplo, que significa amamantar, ¿tú puedes dar testimonio? Claro que sí. Y tu testimonio es verdadero, ¿por qué razón? Porque yo lo viví. Exactamente. Y esa es la manera de predicar el evangelio, dando testimonio de lo que uno ha vivido. Y de las experiencias de nuestras vidas. ¿Sabes, Clara, que hay quienes piensan que no es testimonio lo que hay que dar, sino que lo que hay que dar es doctrina, que hay que enseñar doctrina? Y la Escritura, eso no es lo que presenta. Presenta que es el testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, testificar qué ha pasado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra experiencia. La doctrina viene a ser secundaria y viene a ser una ayuda como una muleta, no el centro de la predicación. Y eso lo vamos a ver en la lección
que vamos a estar estudiando. Lo veremos. ¿Tú tienes algún comentario sobre esto o quieres seguir estudiando? Quiero seguir estudiando. Entonces, analicemos estas porciones pedacito por pedacito. Porque para ver que Jesús es el Mesías, esta declaración que hizo Juan el Bautista resulta ser clave y nos ayuda a entender los diferentes elementos del testimonio. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Cómo tú piensas que se sintió Juan cuando esto sucedió, Clara Mercedes? Él tiene sus discípulos que le han estado siguiendo. Él predica que viene el Mesías. Él dice, este es. Yo he visto el Espíritu que ha descendido sobre él. Y dos de sus discípulos se van con él de una vez. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo se sintió? Sí, oye, pero es verdad que es el Mesías, pero no me den. Me imagino que él pensó. Clara, por supuesto nunca sabremos lo que él pensó, pero tenemos lo que Jesús dijo de lo que él pensó. Y Jesús dice que no hay otro hombre superior a Juan el Bautista. Eran primitos también. Sí, y lo curioso es que él dice que no lo conoció. Pero ¿cómo que no lo conoció si eran primitos? ¿Sería que la familia se distanció, Johnny? Qué interesante. Esta pregunta no la vamos a tocar. Puede ser una declaración teológica que Juan, el apóstol, el profeta, utilizó, el amado de Dios, utilizó con un sentido teológico, porque sí, el Evangelio de Juan es el más teológico de los sí, Johnny, cuatro. Porque me parece un poco extraño que después que las dos madres, Elizabeth y María, se reunieron embarazadas las dos y los dos niños se movieron, Juan se movió de alegría cuando estaba su primito Jesús en el vientre de su madre. ¿Cómo va a ser que ya llegaron a los 32 años y no se habían visto, no se habían conocido? Así que me imagino que esto es un lenguaje figurativo que se usó aquí, que no se conocían. Gracias, Clara Mercedes. Analicemos detalles. Juan 1, 29 al 37. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase clara, Cordero de Dios, aparece solamente en 4 lugares del Nuevo Testamento. Y 2 de ellos están aquí en las palabras de Juan el Bautista, que es Juan 1.29 y Juan 1.36. Léete la de 1.36. He aquí el Cordero de Dios. Que ahí fue cuando se fueron los discípulos dos discípulos a de seguir. Uh-huh. La tercera vez que aparece es en Hechos 8.32. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y tiene algo curioso. La palabra cordero mudo, en realidad la traducción literal sería cordero tonto o sonso o aturdido, que no sabe lo que está haciendo. Pero a los traductores no les gustó esa idea, refiriéndose a Jesús. Estaba enfatizando, si hubieran traducido literalmente, está enfatizando el hecho de que no es un asunto que al cordero le gusta que eso suceda. Ni es un asunto que el propósito es morir, sino que es un asunto que ocurre, que está dispuesto a que suceda, pero ese no es el centro, ese no es el... por causa del apóstol Pablo se ha convertido esto en el centro, el hecho de morir. En realidad nunca fue el centro el morir, siempre fue el centro la vida de Cristo y su resurrección. ¿Tienes algún comentario o pregunta sobre eso? Es verdad, a veces nos dedicamos demasiado tiempo a la cruz, pero lo importante, y la cruz es importante, pero así como tú dices, Johnny, lo más importante es que resucitó. Eso es como, Clara, la comida que tú elaboras. Es importantísimo las horas y horas que tú pasas en la cocina. ¿Te gusta hacer eso cuando lo haces? Me encanta. Y eso que tú haces cuando lo haces, Clara Mercedes, eso que tú haces cuando lo haces, Clara Mercedes, lo haces por amor, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces cuando lo haces, el propósito no es
que se cocine. ¿Cuál es el propósito real de lo que tú haces? La comida, que quede rica, Sí, pero ¿para qué? ¿Para que quede rica? para que lo disfruten lo que lo comemos, Entonces, ¿cuándo se cumple el objetivo? cuando se come. Y te dice que la gente. ¡Ay, qué rica esas comidas! Exactamente. Y es exactamente igual con la vida de Jesús. El Claro. propósito no es la muerte, el propósito es la resurrección. Su vida anterior y ese periodo de la muerte, pero la muerte no es lo más importante. es como Lo más la muerte es como importante estar en la cocina cocinando. es el resultado, es la resurrección, la seguridad que tenemos que Él resucitó. Y aún, Y como resucitó, Johnny, permiso que no he terminado, como Él resucitó, así nosotros vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Eso es lo más importante, la resurrección. Entonces, Johnny, debemos nosotros de parar un poco, hablar la cruz, la cruz, la cruz. No, hablemos la resurrección, la resurrección, la resurrección. Johnny, y algo más. Este es el mensaje más importante de la Biblia, la resurrección. ¿Y a quién escogió el universo completo para que diera las noticias de la resurrección, para que predicara, para que llevara el mensaje, ese evangelismo? ¿A quién escogió? A una mujer. Entonces las mujeres... ¿cómo se así, llama la mujer? María. María Magdalena. Así como el universo y Dios escogieron que fuera una mujer que predicara este mensaje, debemos apoyar a las mujeres predicadoras. Muchas gracias, Clara Mercedes. ¿Puedo hablar ahora? Ahora puedes hablar. Ni siquiera la resurrección es el final propósito. El final propósito es la reunión. Filipenses 2, del 1 al 10, los últimos 8 al 10, los versos, explican que toda rodilla se doblará y alabarán el nombre. Ese es el propósito. Para eso sucedió todo. Amén. Pero debemos continuar nuestro estudio mirando este asunto del Cordero de Dios la próxima vez que aparece. En Hechos 8:32. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ya se lo habíamos leído. Vamos al siguiente. Primera de Pedro 1:19. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro adopta esta imagen y él es el que la predica también. Y es el único que lo toma, además de Juan el Bautista. Y esta idea de Jesús como cordero no es popular sino hasta Pablo. Y Pablo no usa esa frase, pero sí habla continuamente de la muerte de Jesús y de la importancia de la muerte de Jesús y lo que hace la muerte de Jesús. Antes de eso, solamente estos versos que hemos señalado, que implican que hay una diferencia entre el énfasis que Jesús mismo dio a su ministerio y el significado, y el énfasis y el significado que le dio Pablo. Hablaremos un poquito más adelante de eso. ¿Tú tienes algún comentario, Clara Merced? No. Oh. Entonces, vayamos al punto número 2 de lo que estamos examinando, de las palabras de estos versos iniciales que hemos leído en el Evangelio de Juan. Punto 2. Quita el pecado del mundo. Quita, levantar, cargar. Y en Juan 5, del 8 al 12, enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Aquí, Clara Mercedes, esta palabra tomó es la misma palabra para quita. Lo que habla es de literalmente levantar algo. O mover algo de un lugar a otro. Y para poderlo mover, pues tiene que tomar posesión en sus manos para desplazarlo del lugar A al lugar B. Esta es la descripción gráfica y específica de lo que quiere decir quita. Es un asunto de movilización. Y veremos más adelante qué es lo que se está movilizando y por qué esto es importante. Que hemos de definir qué es el pecado. ¿Cómo se define qué es el pecado? ¿De qué dos maneras? En Romanos 5 y Mateo 25.
Romanos 5 dice, actitud, carácter o algo moral. Para Pablo es el pasaporte moral. Correcto, y esto lo vemos una y otra vez en toda la epístola de los Romanos en particular, pero también está en Gálatas y está en los Corintios, y en Corintios cuando habla de que se hace sustitución. Entonces es un asunto de pasaporte, un asunto de posición legal, pero esta es una idea grecorromana, Clara Mercedes, es una contextualización de lo que Jesús dijo. Jesús jamás habló de su vida de esta forma. Jesús no habló de que Él venía a tomar el lugar de nosotros, sino que habló que Él venía a estar con nosotros y que su espíritu nos guiaría a lo que Él quería que hiciéramos. Y es porque entendemos que es el pecado de la manera griega, grecorromana, y de la manera bíblica del Antiguo Testamento, y vamos a ver esa diferencia. Así que para Pablo es un asunto de actitud, carácter o algo moral, porque así lo visualizaban los grecos romanos, con su énfasis en la pax romana y en la corte romana. Y entonces tenemos a Mateo 25, lo que era para Jesús, juicio de las naciones. Jesús, la acción es al prójimo, como él dijo Johnny, y me encanta, ama a tu prójimo como a ti mismo, en la forma que nosotros tratamos a otros. Ahí está el juicio. El juicio y el pecado. Correcto. Y aquí vemos pecado, chata, significado más básico, no religioso. Pecado es el fracaso en el cumplimiento de una meta. La meta es amar a Dios más que a nadie y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y antes de analizar esto que está resumido en Mateo 22, 37 al 39, volvamos de nuevo a este asunto del juicio de las naciones. Claro, en el juicio de las naciones está la división de los cabros de un lado y las ovejas del otro lado. Y a las ovejas se les dice, ustedes vienen adentro conmigo al banquete, prepárense a gozar. Y ellas preguntan, ¿y a cuenta de qué? ¿Y cuál es la respuesta que les da Jesús a las ovejas de por qué pueden entrar con él? Pues que los trataron bien y que fueron amables y amorosos. Pero ¿cuándo hicimos esto? No recordamos. Estuve en la cárcel, me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, pero nunca lo hicimos. Y entonces le dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, Johnny, a mí lo hiciste. Cuando tratamos a alguien con amor, no es solamente esa persona, es como si lo estuviéramos haciendo al mismo Dios. Ahí puedes ver que la meta es amar a Dios más que a nadie, pero eso se manifiesta en cómo amamos al prójimo. Porque cuando visitamos al que está en la cárcel o al forastero lo tratamos con amor. Eso quiere decir al extranjero, a los que llaman. Así llamados ilegales, por ejemplo. ¿A quién es que estamos recibiendo? Al ilegal, al así llamado ilegal, al así llamado encarcelado. ¿A quién es que estamos visitando? ¿A Dios? A Jesús mismo. A Jesús Dios mismo. Gracias, Clara Mercedes. Me encanta cómo tú presentas, Clara Mercedes. Sigamos mirando qué es este asunto del pecado. Aquí tú escribiste fallar el tiro al blanco, Johnny Ramírez. ¿Y ¿Puedes hablarnos un poco más de esto? Pues Clara Mercedes, lo que sucede es que este asunto del pecado no es a Dios no lo vas a hacer conmigo. No. No quiero. Óyeme, te revelaste. Pues no es un asunto así llamado espiritual, de carácter legal, de pasaporte, sino que es un asunto de conducta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A quién se lo hacemos y a quién no se lo hacemos? Así como Mateo 25, el Señor Jesús lo explicó de una manera tan poética y tan específica que nos toca a nosotros decidir cómo queremos actuar. Así que es fallar al blanco, es la palabra más común tanto en griego como en hebreo. ¿Quieres ver la palabra en griego y en hebreo? Claro. Pues entonces, Strong, Clara, tú sabes qué es la concordancia que hizo el reverendo de apellido Strong, que puso que puso número a cada palabra de la Biblia entera.
de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto del griego como del hebreo y el arameo, y entonces lo organizó de forma alfabética para que pudiéramos ver todas las incepciones de la Qué palabra y todas las veces que trabajo, ocurre. Dios lo ayudó tanto a esa persona. Y los bendijo grandemente. ¿Y quién era esa persona, Johnny? ¿Puede hablarnos un poquito? No, no puedo, ahora no vamos a hacer eso. Bueno, la próxima lección. Aquí la pronunciación es en inglés, la H, así que en español hubiera sido con una J. Imagínate que la H es una J. Hamartía. Y esto quiere decir pecado. Y literalmente lo que quiere decir es fallar el tiro al blanco. Cuando tú estás tirando dardos y no cae en el lugar correcto. Esto es en griego. Es un error. ¿Puedes leer? Un error en el tiro al blanco. A. Culpa, pecado, teólogos y filósofos. Porque eso es lo que han enfatizado los teólogos y filósofos. Y el hermanito Juan es el evangelio que está más cercano a Pablo, aunque no está con Pablo, pero sí ya tiene la influencia de Filo y de los de Alejandría, de los judíos de Alejandría. Y ve, Más frecuentemente una falta, un fracaso. En el Nuevo Testamento, como en la Septuaginta, siempre en sentido ético, como principio y cualidad de la acción. Así clara Mercedes, cuando Jesús dice, no van a entrar al cielo porque no me hicieron a mí lo que tenían que hacerme para poder tener el privilegio de sentarse conmigo a la mesa. Y no está hablando del carácter moral de la persona, está hablando de las acciones que hizo en favor de los más necesitados. Esa se la hizo a Jesús mismo. Esto es una percepción muy diferente a la que Pablo presenta. Pablo enfatiza y enfoca la moralidad y la integridad de los valores de la persona como individuo. Es decir, el juicio se hace en lo que cree la persona y en su carácter moral. Mientras que para Jesús el juicio se hace en las acciones de la persona. Si falló al blanco o le dio al blanco. ¿Cómo te sientes tú con estas dos perspectivas, Clara Mercedes? ¿Qué te hace sentir más cómoda? Tú que creciste en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo quiero que tú vuelvas a hacerme la pregunta, Johnny, porque ¿Qué te esa gusta pregunta más? como que está un poco así. Ahora sí hiciste. Sí, porque yo hago las cosas cuando yo quiero. O sea que tú eres una mujer de gana. Así mismo. Bueno, pues no voy a decir toda la implicación de eso. Entonces, Clara Mercedes, te hago la pregunta de esta manera. Sí. Por un lado, el pecado es un problema moral y legal. Por otro lado, el pecado es continua y frecuentemente y de manera consistente fallar al blanco. Que el blanco nuestro debe ser amar. Exactamente. Entonces, cuando fallamos a ese blanco que es amar, a nuestra meta que es amar, entonces se convierte en pecado, Johnny Ramírez. Exactamente. Sigamos leyendo entonces ahora la palabra de testimonio. Afirmar que uno ha visto, oído o espérate, experimentado, Johnny. léete la palabra en griego, que tan bonita. Martireo. Eso. Y cuando tú oyes martireo. Viene como un martirio. Exactamente, es la misma palabra, los mártires. Los mártires son los que dieron testimonio, Clara Mercedes. Y en el caso de Juan 5:39, afirmar que uno ha visto, oído o experimentado algo. Léete el pasaje. Escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos, Clara Mercedes, la descripción perfecta de lo que estamos hablando. Por un lado, si tú defines el pecado como un estatuto moral y legal, entonces leer las escrituras cambia tu carácter, te hace más elegante espiritualmente y te evoluciona. Y eso puede ocurrir metido en una cueva, como los antiguos padres de la iglesia y madres de la iglesia que se metieron en cuevas y vivieron vidas y todavía ocurre
pero es mucho menos común, es menos común. Pero eso no es lo que nos dice Jesús. Jesús está discutiendo con los líderes religiosos judíos y les dice, no, ese no es el propósito de la Biblia, que ustedes aprendan a ser moralmente como individuos inmaculados. El propósito de la Biblia es que no darte vida eterna tú estudiando la manera de ser moral. El propósito de la Biblia es, ¿qué cosa? Que dan testimonio. ¿De quién? De Jesús, de su vida y de Dios. Exactamente, es un asunto relacional, es un asunto de acciones. Y la acción más importante para este vencimiento, esta manera de actuar correcta, es estar en relación con Jesús. Y ese estar en relación con Jesús entonces produce el deseo de amar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por un lado el énfasis es intelectual o así llamado espiritual, mientras que por el otro lado es relacional y tiene que ver con la ética, las acciones que nosotros llevamos la vida a cabo. Práctica que llevamos, no solamente hablar porque se puede hablar por hablar, pero cuando ejecutamos acciones y practicamos lo que decimos, entonces. Léete entonces Juan 10:25. Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Aquí vemos de nuevo el énfasis. Las obras. Obviamente el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero ahí no estaba el énfasis mayor. El énfasis mayor estaba en las obras que Jesús hizo. Y nosotros damos testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida. Eso no quita, Clara Mercedes, que estudiemos lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesús y mostremos en el Nuevo Testamento cómo Él lo cumplió, de una manera más bien como lista de características del Mesías, que es el estudio de la elección, que Jesús es el Mesías, sino como una muestra y un recuento de lo que Jesús hizo por la gente, de las acciones de la vida de Jesús en bienestar a otros, que eran en base al amor. Léete esa declaración en un remarco. No se puede amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. Detengámonos un momentito, Clara Mercedes. Johnny, esto es muy importante. Hay como que la puerca tuerce el rabo. Johnny, ahí la puerca tuerce el rabo, Clara Mercedes. Bien torcidito, y por eso lo mantiene casi siempre torcidito. Sí. Pues mira, Johnny, yo te voy a explicar para que tú entiendas un poquito. Dámelo. Lo más importante y lo primero es que debemos amarnos nosotros, a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué yo me debo amar a mí? Porque si tú te amas a ti, entonces tú puedes amar a otros. Tú no puedes amar a otros si tú no te amas. Sí, pero si yo me miro al espejo y veo mis defectos, y hay quienes me recuerden mis defectos, no estoy hablando de ti, pero hay quienes me recuerden mis defectos. Entonces, no tengo tanto deseo de amarme a mí. Pero si yo miro lo que Dios piensa de mí, entonces me puedo amar a mí. ¿Qué te parece ese pedacito? Ese pedacito me parece muy bien. Entonces, cuando nos amamos a nosotros mismos, nosotros podemos amar a otros. Esa es la regla con la cual amamos. Esa es la regla. Primero amarnos a nosotros cuando nos vemos. O sea, que la medida, en vez de pulgadas o centímetros, es cuánto se ama Clara a sí misma. Exactamente. Y Clara podrá amar, si Clara se ama este poquito, pues ese poquito Clara podrá amar a los otros. Si Clara se ama este montoncito, pues este montoncito Clara podrá amar a los otros. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno. Por eso tenemos que amarnos, encontrarnos bellos a nosotros mismos. Sigamos con la escritura. Cuando nos vemos, sí, Johnny. Pero esto es bien importante, encontrarnos bellos y amarnos. Tiene que decirlo la Biblia, lee. La Biblia lo dice, lo que leímos arriba. Por eso léelo. El Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, yo, claro. El Señor. Y ahí está la firma de él, como quien dice, no lo dice cualquiera, lo digo yo. Como quien dice no, que ahí está la firma de él. Ahí está la firma de él, yo, el Señor. Entonces, ¿Cómo es que debemos amar a los otros, Clara?
como a nosotros mismos. Entonces, si Clara se ama este poquitito, ¿cuánto ama Clara a los demás? Igual, ese poquitito o menos. Y si Clara se ama este montoncito, más montoncito amo a los demás. Así que miren cuán importante es no es que tratemos de vernos lindo por vernos lindo, porque Dios lo envía, lo dice, es un mandamiento. Debemos amarnos a nosotros mismos. Vamos a volver a eso, Clara Mercedes. Te pido que aguantes los caballos de eso, porque vamos a dar a un circuito y vamos a regresar a eso. Pero antes de regresar a eso, leamos el primer y más importante mandamiento. Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Aguántalo. ¿Con toda tu qué? Alma, que eso es nefesh, eso quiere decir cuerpo o ser. Clara, este es un problema grandísimo que nos han hecho los traductores de la Sagrada Escritura. Exactamente, porque eso no está en el original, eso de alma. Las traducciones más corrientes, cuando en Génesis hablan de la creación, Génesis 2:7, dicen ser viviente. Lamentablemente, en el resto del Antiguo Testamento ya no dicen ser viviente, sino que meten de nuevo la palabra alma, porque la palabra alma se ha apoderado tanto en el inglés como en el español, en casi todas las lenguas modernas, todas las que yo conozco. La palabra alma se ha apoderado para identificar cuál es la esencia del ser humano. Pero en la Biblia, Clara Mercedes, la palabra es nefesh y esa esencia es el cuerpo. ¿Qué es? El cuerpo o ser. Exactamente. Léelo con cuerpo o ser en vez de con alma. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Y ahí te das cuenta cómo tiene sentido lo de la fuerza. Tiene más sentido porque cuando uno le alma, como que eso es algo que está flotando por el aire. El alma no tiene músculos. Exactamente. Para ejercer fuerza. Pero sí el cuerpo tiene músculos. Y eso es lo que estaba diciendo. Y ese detalle, Clara, cambia entonces la perspectiva de lo que llamamos espiritual. Porque amar a Dios es amarlo con el cuerpo, con las acciones que hace el cuerpo. Y Juan 1:4-20 dice, Primera de Juan 4:20, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y aquí está esto de la fórmula. No se puede amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. Aquí no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo, Clara Mercedes. Exactamente, es la ecuación de la salvación. Ahora vamos a estudiar la ecuación de la salvación. Claro. ¿Y cuáles dos elementos vamos a juntar? Mateo 25, el juicio de las naciones y los dos grandes mandamientos juntos. Leamos entonces. Primero uno, aceptarnos, amarnos, porque Dios nos hizo y nos ama. Léete Salmo 139, que aquí volvemos a lo que te estaba diciendo, aquí vamos a volver. Porque tú formaste mis entrañas. Ay, Johnny, ponte la mano en las entrañas. Entretejiste en el vientre de mi madre. Es que yo no tengo vientre de entraña, Clara. Ah, sí. ¿Verdad? Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi cuerpo lo sabe muy bien. ¿Te das cuenta, Clara Mercedes, de cuánto cambia la perspectiva de la vida cristiana? Entender ese amor de Dios por tu cuerpo. Claro. Que no es que Dios te mira a ti y dice, oh, qué pecado tiene ese cuerpo, cómo ha sido degradado ese cuerpo, cómo está horrible, cómo está malísimo. No, sino que Dios dice, esto yo entretejí a Clara. ¿Cómo es Clara hoy? Y a cada uno de ustedes también. Clara, como tú eres hoy, Dios te imaginó. Eso es lo que dice la Escritura. Y no está hablando, no lo escribió esto un ser antes del pecado. Él lo escribió David siendo pecador. Y mira que David era pecador. Muy pecador. Y él indica por revelación e inspiración divina. ¿Tú crees que la Biblia tiene revelación e inspiración divina? Claro que sí. Entonces este texto, ¿tiene revelación e inspiración divina? Lo tiene.
Pues volvamos a leerlo para ver qué es lo que dice la revelación y la inspiración divina. ¿Cómo es que? Léelo de nuevo. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi cuerpo lo sabe muy bien. Por eso Clara Mercedes es que nos debemos amar a nosotros mismos. No es por orgullo personal ni por estima propia mal fundada. Es por la estima que Dios tiene de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. ¿Alguna pregunta o comentario, Clara Mercedes? No. ¿Quedó claro como Todo tu nombre? está como mi nombre. Amando a Dios. Ahora viene el segundo punto. Amando al prójimo como nos amamos, como nos ama Dios. Y el tercero, amando a Dios en nuestro prójimo a quien vemos. Esa es la ecuación clara. Volvamos a leer la ecuación. Aquí está la ecuación. No se puede. No se puede amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. Claro, y este asunto de amarnos a nosotros mismos, Primera de Juan 4, no tenemos tiempo para verlo, pero Primera de Juan 4, además de hablar Salmos 139, de que por el cuerpo que Dios creó nos tenemos que amar a nuestro cuerpo, también Primera de Juan 4 habla de las obras de Cristo. Y dice que nos tenemos que amar a nosotros porque en las obras de Cristo sabemos que Dios nos ama. Como Cristo nos ama, nosotros nos tenemos que amar. Amén. Y esto entonces, Clara, va a regular la manera como tú y yo tratamos al prójimo y así reflejará cómo nosotros tratamos a Dios. Johnny, y especialmente en estos días tenemos que seguir orando mucho por nuestros prójimos que amamos tanto en Gaza, en Palestina y ahora en el Líbano. Y en Etiopía, Clara, y en tantos en otros lugares que hay desgracia, Ucrania. Hay desgracia en este mundo en tantos lugares, en Clara tantos Mercedes. lugares. Lamentablemente, Clara Mercedes, nuestra pequeña imaginación solo se enfoca en un lugar o en otro a la vez. Pero el mundo entero está en crisis, muchos lugares. Por supuesto, eso no minimiza ningún lugar. Lo que hace es que entendamos que la desgracia del pecado afecta las acciones de los seres humanos en el mundo entero. Así es. Que tengamos nosotros la oportunidad de visitar a los de Gaza, a los de Etiopía, a los de Ucrania, para que los amemos como nos amamos a nosotros y de esa manera estemos amando a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero Clara, espérate, no nos podemos despedir. ¿No? No, porque tú no puedes olvidar que no son los de afuera y lejos los que tienes que amar primero. Los que a tienes que amar. Nosotros mismos y a los que están cerca. A los que están los cerca. Extranjeros que están dentro de tus puertas. No podemos olvidar a los de Ucrania y todos estos otros, pero donde tenemos que levantar nuestras manitas y actuar es con los que están cerca. ¿Y quién es la persona que está más cerca de mí? Tú y yo y nuestros prójimos que están dentro de nuestra ciudad. Por eso implica que primero en el matrimonio, con los que tú vivas. Así es. A esos son el primer prójimo que tienes que tratar como te amas a ti y amarlos a ellos. Y luego entonces los círculos se siguen agrandando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.